Qué bueno, hermanos, estar aquí con vosotros en este día tan especial de la resurrección de Jesús. Es algo maravilloso sabernos parte de esta resurrección porque hemos resucitado en Él, ¿verdad? Y la muerte no nos tiene que asustar, como decía Sebastián, porque tenemos vida en abundancia. Será un tiempo, un trance. El apóstol Pablo lo dice, hombre, cuando llega el momento de dejar esta tienda, esta cabaña, que está muy fastidiada ya, pero todavía nos duele. La cabaña se cae, pero nos duele dejarla. Pero Jesús ha venido para darnos vida y para hacernos saber que está todo preparado para nosotros. La introducción que pienso hacer hoy es... Quizás diréis, bueno, ¿qué tiene que ver lo que vas a decir en la introducción con la palabra de Dios? Bueno, pues no tiene que ver, pero sí que tiene que ver. Fijaos bien en ello. Fijaos bien en lo que vais a ver ahora, porque luego veréis cómo se puede aplicar perfectamente al Evangelio. Entonces, puedes, por favor, poner... Va a ser algo de tipo... La introducción va a ser de tipo histórico, cultural y geográfico, ¿vale? Para que entremos en el contexto. El Monte de los Olivos. Mirad, es una de las fotos que hay del Monte de los Olivos, ¿verdad? Es un monte que está delante de Jerusalén, está dividido por un torrente que se llama el torrente de Cedrón, y al otro lado está el Monte de los Olivos. ¿Por qué se llama Monte de los Olivos? Pues muy fácil, porque hay un montón de olivos allí. Algunos dicen que hay olivos centenarios y milenarios, puede ser, no lo sé. Eso es lo que se dice. Pero en tiempos de Jesús había muchos olivos y le llamaban el Monte de los Olivos, ¿verdad? Entonces, ¿quieres poner la segunda, por favor? La falda, al final del Monte de los Olivos, hay un huerto, un jardín que se llama el Jardín de Getsemaní. Está a los pies del monte, ¿verdad? Al final. Esto era un antiguo cementerio, toda aquella zona del Monte de los Olivos es un enorme cementerio lo que hay allí, que se puede pasar por él y atravesar hacia Jerusalén. Y entonces, Getsemaní, la palabra Getsemaní, es una palabra aramea y significa prensa de aceite. Esto es lo que significa Getsemaní. Es normal. Si estaba en un Monte de los Olivos, que había tantos olivos, es normal que allí hubiera una prensa de aceite. O sea, al final de todo, bajan las olivas de arriba y abajo está la prensa de aceite. O sea que es una cosa muy normal, ¿no? Entonces, Getsemaní, ya tenemos claro que quiere decir prensa de aceite. La tercera, por favor. Entonces aquí gracias, Héctor, es muy interesante saber cómo se elaboraba el aceite en tiempos de Jesús. Olvidémonos de ahora, no tiene nada que ver hoy con lo que ocurría en tiempos de Jesús. Es muy interesante, ¿verdad? Se cogían las olivas y se metían en una especie de molino muy rústico y allí se chafaban, simplemente se chafaban, se rompían, se separaba la carne de las olivas, ¿verdad? Entonces las metían en esta especie de prensa, muy rudimentario, pasaban una mola por allí, una piedra que rodaba por encima y se rompían las olivas. Entonces, ¿qué ocurría? Que una vez se habían aplastado las olivas, ¿quieres poner la próxima, por favor? La pasta que salía de allí se ponía en una prensa. Una prensa, podría ser este tipo de prensa, podría ser otro tipo de prensa. ¿Quieres poner la otra, por favor? Podría ser este tipo de prensa. Pero hay algo muy interesante aquí, que la pasta se amontonaba en capas, ¿verdad? Y el peso mismo de las olivas hacía que saliera un aceite, por el mismo peso, salía un aceite que se llamaba el aceite de primera prensada. Repito que eso no tiene que ver nada con la elaboración del aceite hoy, olvidaos de hoy. Esto era en aquel momento, es que si no, no nos cuadraría la cosa. El aceite de primera prensada era muy apreciado. Era un aceite que se decía que tenía un sabor diferente, una textura diferente, porque era algo que había venido de forma natural por el mismo peso de tantas aceitunas. O sea, las de abajo quedaban prensadas de forma natural. No había ninguna prensa o ninguna fuerza externa.
Es después que viene la fuerza externa. Cuando ya ha salido el primer aceite, entonces quieres poner el anterior, por favor. Si puedes, si no, no pasa nada. Fijaos bien, después viene ya prensar con fuerza externa. Fijaos aquel trozo de piedra que está colgada allí y el hombre encima para hacer fuerza, para que salga más aceite. Pero el primero ha salido sin una fuerza externa, sino interna, del mismo peso de las aceitunas. Y entonces, este aceite, esta primera prensada, acordaos que eran las primicias. Y vosotros sabéis que en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Israel, en el tiempo de Jesús, las primicias de todo se ofrecían a Dios, ¿verdad? Entonces este aceite de primera prensada era un aceite que se ofrecía como primicias en el templo o en la sinagoga. Esto es muy interesante que lo tengáis aquí porque nos va a servir más tarde. Durante muchos años, durante muchas décadas, la expresión aceite de primera prensada se convirtió en una forma sencilla de indicar un aceite de una calidad excelente, del mejor aceite, dentro del sistema tradicional de aquel momento y de ahora, de no hace muchos años. Era una referencia comprensible para el consumidor de aquella época. O sea, cuando decían aceite de primera prensada ya sabían que era un aceite excelente. El problema es cuando este término se mantiene en el tiempo, porque el proceso de elaboración hoy cambia por completo, no tiene nada que ver, ya es algo ya muy sofisticado y mucho más práctico. No sé si la calidad será la misma, pero vaya, que se saca aceite de muy buena calidad. Entonces tengamos en cuenta, ahora aquí, en el coco, para cuando yo llegue el momento lo tengáis presente. El aceite de primera prensada se elabora con una prensada interna, no hay ninguna fuerza externa para extraer este aceite. Y a partir de aquí es fuerza externa, la prensa se aprieta, se carga el peso y va sacando todo el demás aceite. Y llegados hasta aquí, y estoy seguro que vais a recordar lo que os he dicho, vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, Lucas 22, y vamos a hablar de algo que ocurrió. Hoy celebramos la resurrección de Jesús, pero vosotros sabéis que antes de la resurrección hubo una agonía tremenda, una muerte horrible, un sufrimiento increíble, y hoy celebramos que la muerte no pudo retener a Jesús, sino que se levantó de entre los muertos. Vamos a leer Lucas capítulo 22, versículo 39. Dice así: Jesús, saliendo, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos. O sea, está diciendo que Jesús había terminado de comer la Pascua, en aquella cena hubo de todo, se instituyó la cena del Señor, hubo lavamiento de pies, se identificó al traidor, hubo discusión entre los discípulos a ver quién iba a ser el primero cuando se fuera Jesús. Muchas cosas, y sobre todo el lavamiento de pies también fue interesante, ¿verdad? Muchas cosas, muy intensa esta cena, ¿no? Y entonces aquí dice que como de costumbre, fijaos bien, como de costumbre se encaminó al monte de Getsemaní, o sea, se encaminó al jardín de Getsemaní, ¿no? Al monte de los olivos donde estaba el jardín de Getsemaní, como de costumbre. O sea que para Jesús no era la primera vez que iba a estar allí, había estado otras veces. Era un lugar donde él se recogía, donde él iba a orar, donde él se sentía con el Padre, ¿verdad? Tenía comunión con el Padre. No era la primera vez, dice como de costumbre. Y entonces dice que salió con sus discípulos, todos. Pero hay algo que os quiero decir antes. He tomado los sinópticos, o sea, los evangelios, lo que dicen de todo este tema, los evangelios de Marcos y Mateo. Quiere decir que aquí digo cosas que están en Marcos y Mateo, no lo voy a citar para que no tengáis que estar buscando, pero está aquí. Si alguien está interesado en saberlo, yo le puedo dar las notas, no hay ningún problema. O sea, aquí nos dice que en Marcos salió con sus discípulos y les pidió que se sentaran en un lugar mientras él iba a orar. Eran todos los discípulos. Pero de estos discípulos, nos continúa diciendo Marcos, escogió a 3.
para llevárselos con él y tener un tiempo también con estos tres que parece ser que eran los más íntimos. Y estos tres son los mismos que en su tiempo, en su momento, vieron la transfiguración de Jesús en aquel monte. No sabemos si es el monte Tabor, algunos dicen que sí, no lo sé. O sea, eran los mismos. Y estos discípulos van con él a un lugar muy retirado, dice que como a un tiro de piedra, dice el versículo 41. Cuando llegó al lugar dijo, orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, no sé cómo puede ser un tiro, quizás de aquí allá abajo, no sé, cada uno tiene una fuerza diferente, pero como a un tiro de piedra, se separó. Y entonces dice que con esta gente, apartado de esta gente, dice que empezó un tiempo de angustia. Pero él deseaba estar a solas con el Padre. Necesitaba estar a solas con el Padre. Necesitaba abrirse, abrir su corazón, abrir su mente, entrar en un momento. Él sabía que iba a ser un momento angustioso y necesitaba estar solo. Y esto, hermanos, a veces nos pasa a nosotros también, ¿no? Hay tiempos que necesitamos estar a solas con el Padre. Aunque sean queridos los hermanos, aunque sean querida la familia que está a nuestro alrededor, pero necesitamos un tiempo de soledad. Allí es donde derramamos nuestra alma, donde podemos llorar, donde podemos reír, donde podemos quejarnos, donde podemos tirarnos al suelo. Necesitamos este tiempo de intimidad, hermanos, por lo menos yo. Y entonces, hermanos, dice así, que tomó a tres de ellos, como hemos dicho, y empieza Mateo y Marcos, nos empiezan a contar una serie de detalles que yo voy a resumir para no tener que llevaros de un lado para otro, y dice que viene un tiempo de angustia tremendo. Nos dice Marcos que se atemorizó, le entró un miedo, un pánico tremendo a Jesús, se asustó, se entristeció gravemente. Su alma estaba muy triste hasta la muerte, dice. O sea, tenía una depresión de muerte, estaba totalmente agotado. Dice, mi tristeza es tan grande que me siento morir, una versión, ¿verdad? Se angustió en gran manera, estaba afligido, estaba acongojado, estaba ansioso, tenía un temor opresiva, estaba apretado, ¿verdad? No podía respirar. Esto es lo que nos indica más o menos esta situación, un sofoco, una sensación de sofoco, de opresión en el pecho. ¿Te has encontrado alguna vez así tú? Tanto como Jesús seguro que no, pero has pasado algún tiempo de opresión, de angustia, de no saber qué hacer, de que como aquel que dice no puedes ni respirar, que estás sofocado. ¿Te has pasado alguna vez esto? Jesús fue muchísimo peor, porque la causa era mucho mayor que la que puedes encontrarte tú o que me puedo encontrar yo. Dice una versión consultada, dice, una tristeza mortal ha llenado mi alma, dice una versión consultada, me muero de tristeza. Estaba triste, totalmente triste, estaba allí solo con el Padre. Y dice aquí que se postró, Marcos, y el sentido en el griego que dice, se derrumbó, se cayó. Lucas nos dice que se arrodilló. Pueden ser que hayan ocurrido las dos cosas, que en un momento se haya arrodillado y otro momento que se haya postrado, se haya caído, ¿verdad? Delante, ¿verdad? Sobre su rostro. Otras versiones lo dicen de otra manera, pero yo creo que así queda bastante claro. Cayó, se derrumbó de rodillas, dice Lucas, de rodillas. Quizás, como os he dicho antes, utilizó las dos posturas. Pero aquí es muy interesante el verbo en el griego. El verbo en el griego dice que se bajó, se abajó, tocó el suelo, llegó hasta el nivel del suelo, hermanos. Hasta el nivel del suelo. Y esta postura física de estar tumbado o de rodillas es la postura que representa la condición anímica y espiritual de humildad y humillación. Es la postura de adoración, ¿verdad? Hay una postura de alabanza que es con los brazos levantados, ¿verdad? Hay una postura de adoración que es estar tumbado, es ponerte delante del Señor y reconocer lo que Él es. De reconocerte una persona que no tiene derecho
a lo que Dios le va a dar, pero que se le da por gracia. Reconocer que soy pecador, reconocer que sin Jesús yo no podría ir adelante, reconocer que sin Jesús estoy perdido, reconocer que tengo que confesar mis pecados para que Jesús pueda entrar en mi corazón y pedirle que haga una nueva vida en mí. Esta es una posición de adoración, una posición de humildad. Por tanto, esta forma física que tiene Jesús de actuar nos da la idea de lo que está pasando en su corazón y a nivel lo más profundo, ¿verdad? Jesús es humano y está teniendo un sufrimiento humano, como humano. Sí que es Dios, claro que es Dios, pero es hombre también. Y está teniendo un sufrimiento como de un hombre que se siente fatal, un hombre que siente que va a enfrentarse con algo, porque él sabía lo que le iba a pasar. Va a enfrentarse con algo increíble, va a perder sus amigos, va a ser rechazado por todo el mundo, va a ser dejado por los más íntimos, uno de ellos Pedro. Pero lo peor de todo no es solamente el sufrimiento físico que iba a llevar, sino el apartamiento que iba a tener de Dios, porque como decía esta mañana nuestro hermano Sebastián, lo santo no puede tener comunión con lo inmundo. Y en aquel momento Jesús le iba a ser imputada mi inmundicia, tu inmundicia, la inmundicia de todo el mundo. Por tanto, dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es que no había otra manera. No había otra manera. No podíamos tener relación. Hemos tenido relación toda la eternidad. Pero tú sabías que allí en la eternidad tú te ofreciste a ir, a morir por esta gente. Y ahora ha llegado el tiempo. Y ves lo que va a pasar. Y vamos a ser separados. Hermanos, esto es tremendo. Yo le he pedido al Señor, Señor, permíteme, Señor, y guárdame de algo tan íntimo como lo que estaba pasando Jesús, no añadirle ni quitarle. Porque es algo tan íntimo, tan profundo, ¿verdad? Que tengo miedo a añadir algo que realmente no haya sido así. He orado mucho. Esta mañana me he levantado muy temprano pidiendo al Señor que me diera realmente lo justo, ni más ni menos, porque tiene que ser por revelación, que puede llegar a tener un atisbo, a ver un poco lo que sufrió Jesús allí, ¿verdad? Y es bueno que lo veamos también. Es bueno que lo veamos para ver hasta de qué manera nos amó Dios, ¿verdad? Y entonces hay algo muy interesante, hermanos. Aquí la palabra tapeinó, el verbo quiere decir bajar al nivel del suelo. Jesús es humano, pero es Dios al mismo tiempo y toma la condición de hombre para poder morir. Porque si no se hubiera hecho como hombre, Dios no podía morir. Es como hombre que muere Dios, ¿verdad? Es como hombre, Dios no muere como Dios. Es como hombre que muere por mis pecados y por tus pecados. Y es muy interesante, hermanos, que veamos que en latín, que al fin y al cabo nuestra lengua proviene de allí, pero tiene muchas connotaciones con lo que estamos hablando, la palabra humildad, la palabra humildad, viene de humus. Y humus, hermanos, significa tierra o suelo. Por eso cuando entierran algo dicen, han inhumado. Lo han inhumado, lo han metido dentro de la tierra. Y cuando sacan a alguien, porque le tienen que hacer pruebas o lo que sea, para una autopsia o lo que sea, le dicen, la han exhumado, la han sacado de la tierra. Por tanto, la palabra humus, la raíz de humus, de tierra, de suelo, de tierra, quiere decir, también viene la palabra humilde. Pero de la misma raíz de humus viene la palabra humano. Y hermanos, esto es alguien que viene de la tierra. Alguien que ha sido tomado de la tierra es humano. Y es muy interesante, hermanos, porque cuando Dios hizo al hombre, le llamó Adán, que quiere decir tierra, roja. Porque la situación, la condición del hombre cuando fue creado era ser humilde, un humano humilde, pero no ocurrió así. Adán se rebeló, Adán quiso ir por delante de Dios, Adán tuvo un orgullo porque el revés o al contrario,
o el antónimo de humildad es orgullo, es soberbia. Por tanto, nosotros venimos con la soberbia de Adán, el orgullo de Adán, pero Jesús se hizo, el segundo Adán, se hizo humilde. Tomó la forma humana para poder pagar por nuestro pecado. Dice que él mismo se humilló sin considerar que era Dios. No se hizo igual a Dios, sino que se hizo humano. Y humano fue humilde, al revés de nosotros, que el ser humanos somos soberbios. Es interesante esto, hermanos. Yo me quedo alucinado con todo esto cuando estudio la palabra y veo que todo está ligado, que todo está enganchado, ¿verdad? Y veo ya desde la creación de Adán y Eva, cuando Dios dice, tú eres tierra, tú eres polvo, eres tierra, por tanto tienes que ser humilde. Porque al final irás a la tierra de donde fuiste tomado, pero tienes que ser humilde porque mi objetivo, mi voluntad, no es que te vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, sino que tú señorees sobre la creación que he dado. Increíble, hermanos. Pero Adán, ¿qué hizo? Hizo al contrario. Quiso ser como Dios. El orgullo se lo comía, la soberbia se lo comía. Quiso ser como Dios. ¿Por qué? Porque había uno que le había comido la olla, le había comido la cabeza, que también quiso ser como Dios y fue echado de la presencia de Dios. Entonces nosotros, hermanos, como seres humanos, llevamos la naturaleza del orgulloso, porque la humildad es un fruto del Espíritu Santo. No la podemos crear, no la podemos generar. No. Y cuidado, estoy hablando de la verdadera humildad, pero puede haber falsa humildad, una humildad que te haces tan humilde para que te den el premio a la humildad. Puede pasar esto o no. Pero hermano, la humildad es un fruto del Espíritu Santo. Y el verdadero humilde fue Jesús, que se volvió, que tocó tierra, que se postró en tierra, que se hizo como la tierra para poder morir por nosotros. Y allí, de esta manera, dice, muy interesante, ya os digo que estoy tocando sinópticos también, los otros evangelios, lo mezclo todo, para no estar aquí versículo por versículo. Y entonces aquí dice que se pone delante de Dios, versículo 40 dice, Padre, ahora va a orar Jesús, va a pedir, va a rogar, va a suplicar. Y le dice al Padre, Padre, si se puede evitar el contenido de la copa, lo que contiene la copa, que es sufrimiento, que es separación, si podemos pasar esta hora, si se pudiera pasar, si fuera posible, ¿verdad? Hazlo. Pero dice, yo sé que para ti todo es posible, lo dicen otros evangelios, sé que para ti todo es posible. Si fuera posible poder evitar lo que me viene encima, pero no era posible, hermanos. No era posible. ¿Para Dios hubiera sido posible? No, ni para Dios era posible evitar esta copa. Porque alguien tenía que morir, como decía Sebastián esta mañana, para que un santo pudiera justificar a los que no somos santos. Era necesario. Y entonces dice, si es tu voluntad, yo me voy a someter a tu voluntad, pero si fuera posible, iría mejor. Pero se somete a la voluntad del Padre. Y entonces, hermanos, es muy interesante, se le apareció, versículo 43, se le apareció un ángel del cielo. Olvidémonos de las alitas y todo el rollo este. La palabra ángel quiere decir mensajero. Uno que viene a traer un mensaje desde el cielo, desde parte de Dios. Ya dejemos de aletear por ahí, porque me da una rabia cuando veo todo esto de los ángeles y todo esto, pegando esto. No, un mensajero con un mensaje de parte de Dios. Y dice aquí, fíjate bien, vino un mensajero celestial y no sabemos lo que le dijo. Pero aquí nos dice que el mensajero le fortaleció. Si era un mensajero, tenía que dar un mensaje. Entonces este mensaje fortaleció a Jesús, le dio fuerza. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para evitar la tentación? ¿Para evitar lo que venía? No, para soportar lo que iba a venir. Y claro, no tenemos claro qué le dijo, porque no tenemos claro.
Pero en Hebreos se nos da una pincelada, que para mí es interesante, y la dejo a vuestra consideración, Hebreos 12:2, y dice así: Jesús, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Acordaos lo que he dicho antes. Mi alma está triste hasta la muerte, está acongojada, está hecha polvo hasta la muerte, estoy totalmente entristecido. Esto lo decía antes. Pero aquí dice que ahora recibe gozo. Ve, tiene una visión. ¿Qué es lo que le produce este gozo, hermanos? En el contexto bíblico creo que es la visión de la cantidad de millones de seres que van a ser salvados, hermanos. Y eso trasciende todo lo que hay, hermanos. No le quita la copa, no le quita la hora, pero es que esta visión le da fuerzas para enfrentar lo que va a venir. Hermanos, todos pasamos tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos que estamos asustados, tiempos que estamos totalmente hechos polvo. Necesitamos pedir al Señor un mensaje que nos haga ver que detrás de esto hay más cosas, que detrás de esto hay bendición, que detrás de esto habrá crecimiento, que detrás de esto habrá más comunión con el Señor. Pero necesitamos el mensaje, porque nosotros no lo podemos fabricar, porque la angustia se nos come, querido hermano. Nos asusta, nos hace polvo. Yo no puedo fabricar esto, hermano, cuando estoy tan hecho polvo. Necesito un mensaje que venga del cielo. Y este mensaje que viene del cielo me lo puede dar el Espíritu Santo, haciendo ver que sí, que lo estoy pasando mal, pero esto va a ser para mi crecimiento, va a ser para que sea más limpio, que sea más hecho a imagen de Jesús. Pero el sufrimiento no me lo quita nadie, hermanos. No puedo cambiar una cosa con la otra. Tendré que pasar. Porque fíjate lo que pasa aquí, hermano. Es que es increíble. Esto es tremendo, hermano. Es que yo me quedo alucinado con la palabra. Este mensaje lo he recibido hace poco. Yo tenía preparado otro mensaje para hoy. Pero el Señor me dice, no, trabaja. Pero me quedan pocos días, yo necesito mucho tiempo para preparar un mensaje. No soy un tío rápido, necesito muchas horas, mucho tiempo. Y ahora que soy viejo más todavía, antes me pegaba unas tiradas de muchas horas, pero ahora al cabo de poco me siento un poco cansado y tengo que parar y tengo que mirar las golondrinas si las hay. ¿Verdad? No es lo mismo que antes, ¿no? Entonces yo recibí este mensaje y me puse a prepararlo. Porque entendí que era algo importante para nosotros en este momento que estamos viviendo de la Semana Santa. Aunque hoy sea el día de resurrección, que como he dicho antes de la resurrección había pasado todo esto, la muerte, ¿verdad? Entonces fíjate qué interesante es esto. Dice así: la agonía, versículo 44, estando en agonía, oraba con mucho fervor. O sea, que le fortaleció. Pero no le quito la agonía, ¿eh? ¿Te has fijado? Al contrario, ya veremos lo que pasó. La agonía, la lucha, el conflicto es tan grande, pero parece peor que antes. Porque dice, entonces oraba más fervorosamente, más impetuosamente, más directamente. O sea que no le quitó la agonía, le fortaleció para soportar la agonía. Hermanos, es muy diferente. A veces pensamos, es que el Señor no me ha sanado, el Señor no ha hecho esto. Sí, pero cuidado. Pero es que sin el Señor esto no lo hubieras podido aguantar, querido hermano. Es porque el Señor te ha fortalecido que estás aguantando esta situación. Si no, no aguantamos, hermano. Yo pienso en aquellos que son perseguidos, aquellos que están en persecución, ¿verdad? Y siempre digo, Señor, ¿qué haría yo en un caso como este? ¿Sabes qué palabra me viene? Una palabra, porque yo le digo, Señor, cuando cantamos Yo te amo más que todo, Señor, yo no canto estas canciones, hermanos, no. Porque yo no sé si sería capaz de darle mi vida por Cristo. Pero dice Jesús, pero no os preocupéis porque cuando venga el momento, yo allí os ayudaré, pero de mí mismo nada. De mí mismo nada, hermanos. Es la realidad, mi realidad, quizás no sea la tuya, pero es la mía. Y entonces dice aquí algo increíble. Fíjate, dice, oraba más fervorosamente. Más. ¿Cómo te montas tú, hermano? ¿Cómo te lo manejas cuando estás en una situación de prueba
total, de angustia, de miedo, de temor, ¿cómo te lo montas? El mundo nos ofrece muchas maneras y algunas no son malas de por sí. Nos ofrecen muchas cosas para escaparnos, ¿verdad? Distracciones, alcohol, fiestas, espectáculos, cosas que quizás algunas de ellas no sean malas en principio, pero nos ayudan a escaparnos. Pero ¿sabes una cosa? Isaías dice algo así. Porque cuanto más rápidos son tus caballos, más rápidos son tus perseguidores. ¿Sabes por qué? Porque el perseguidor está montado en el caballo, está contigo. ¿Os acordáis en los años 80? Yo me acuerdo mucho de esto porque he tenido muchas experiencias con el tema de la heroína que la llevaban en el caballo. ¿Os acordáis? El caballo en argentino. ¿Os acordáis? No, sois muy jóvenes vosotros, no? Hòstia, ets molt jove tu encara per això. Sí. Le llevaban el caballo. ¿Por qué? Porque te ayudaba a escaparte, te ayudaba a ir. Pero la Biblia nos dice, cuanto más rápidos sean vuestros caballos, más rápidos son vuestros perseguidores. Porque el que está dentro es el que te está persiguiendo. Entonces, ¿cómo te lo montas? ¿Cómo me lo monto yo? Jesús nos dice que lo montó yéndose a un lugar solitario, queriendo estar tranquilo, queriendo estar en comunión con el Padre, descargar la ansiedad sobre el Padre. Y el mismo Jesús, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, descargando toda vuestra ansiedad sobre Él, la angustia, el miedo, el temor, descargarlo sobre Él, ¿verdad? No al estilo Jalisco. ¿Sabéis cuál es el estilo Jalisco? Ya lo he dicho alguna vez, ¿no? No conocéis aquella canción que dice, quise hallar el olvido al estilo Jalisco. El estilo Jalisco es que te cogías una trompa como un capitán general y te olvidabas. Pero la mañana siguiente, además de volver el mismo problema, tenías una resaca impresionante. O sea que el estilo Jalisco no funciona, desde mi punto de vista. Pero Pedro dice, descargar toda vuestra ansiedad sobre Jesús. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros, porque Él ha sufrido mucho más este tiempo de ansiedad, nos puede entender, no nos va a juzgar, está a nuestro lado, porque Él sabe, es un sumo sacerdote experimentado en quebranto. Por tanto, el estilo Jalisco y otros estilos no van a funcionar, porque el problema está en nosotros, y donde vamos lo llevamos con Él. Entonces necesitamos una visión reveladora de parte del Espíritu Santo para vernos lo que hay detrás de este tremendo momento que estamos llevando, que estamos sufriendo, que estamos soportando. Y entonces, hermanos, dice así, versículo 44, estando en agonía oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Es un fenómeno este, es científico, está aceptado científicamente, es un fenómeno natural. Es un hecho conocido científicamente y el nombre que tiene científicamente, lo podéis buscar vosotros donde queráis, es hematidrosis, un palabro, hematidrosis, que está formado por dos palabras, hematíes, que viene de sangre, y drosis, que viene de hidro, que es agua. O sea, es un fenómeno, es una condición médica muy rara, extremadamente rara, donde la angustia extrema, esto está científicamente comprobado, provoca que los capilares sanguíneos se rompan mezclando sangre con sudor. Esto es científico, ¿eh? Esto es científico. O sea, fíjate bien, la sangre se le mezcla con sudor y caen gotas de sangre. Es una manifestación externa, fuera, lo que se ve, de lo que no se ve, pero que está ocurriendo en el alma de Jesús, hermanos. Estaba tan estresado, estaba tan machacado, estaba tan angustiado, tan atemorizado, que hay una tensión tan fuerte que hace que los capilares se rompan y se mezclen con agua y salgan gotas como de sangre. Esto es científico. Sudó sangre. ¿Os acordáis, hermanos? Vamos a la prensa. ¿Quieres volver a la primera diapositiva? Puede ser. No, la segunda o la tercera, no sé cuál es. ¿Os acordáis de lo que he dicho antes?
¿Qué pasa con las aceitunas? El primer aceite, puedes ir más allá. El primer aceite, ¿cómo es que sale? ¿Por presión externa o por presión interna? Jesús estaba sacando gotas de sangre por una presión interna que llevaba dentro de él tan tremenda que se manifiesta con gotas de sangre. Y hermanos, esto eran las primicias para Dios. Era la sangre que ofrecía a Dios. Él se estaba entregando totalmente a Dios, las primicias. Igual que era el aceite de primera prensada, las primicias para Dios. Jesús era aquí dando a Dios, le estaba dando las primicias de su vida, de su sangre. Porque luego, en la cruz, la presión no es interna, la presión es externa. Es la segunda prensada. Allí la sangre sale porque le han azotado, porque le han puesto una corona de espinas, porque le han clavado clavos, porque le han flagelado, porque le han atravesado una lanza en el costado. Esta presión, esta sangre sale porque ha habido una presión externa. Pero antes de todo, como el primer aceite de la primera prensada, la sangre ha salido por la presión interna que había dentro de él. Qué fuerte, hermanos. Aquella sangre primera es ofrecida a Dios. Es las primicias, pero la sangre segunda es ofrecida para el perdón de nuestros pecados. ¿Entendéis, hermanos? Es una sangre santa, limpia, pura, que se ofrece a Dios en las primicias. Pero la segunda sangre ya es una sangre que va a ser contaminada porque le va a imputar el pecado de todos nosotros, hermanos. Ojalá el Espíritu Santo nos dé una revelación de todo esto, porque esto sin revelación no se puede entender, hermanos. Yo no pretendo entender nada, estoy intentando ser fiel a lo que dice la palabra, y si en alguna cosa no lo he hecho bien, el Señor me perdone y que vosotros no lo tengáis en cuenta. Pero, hermanos, hace falta una revelación del Espíritu Santo aquí, para que no solamente lo entendamos con la mente, sino que esto pase a nuestro corazón y veamos lo que ha hecho Cristo por nosotros. La presión interna saca las primeras gotas, sangre mezclada con agua, pero la presión externa le saca toda la sangre, hasta la última gota de sangre. La presión interna es aquel ofrecimiento que hace a Dios: Señor, aquí estoy, toma mi vida, aquí está. La presión externa es: Señor, aquí está mi vida, en pago por los pecados de la humanidad. Muy interesante. Ojalá Dios nos permita entender esto y ponerlo en práctica. Y luego, hermanos, vemos que en la cruz, la presión tremenda que tuvo Jesús allí, en la agonía y en la cruz, lo que ocurre es que libera la obediencia y la redención para toda la eternidad. Acordaos de lo que dice Hebreos. Y por lo que sufrió, no era algo teórico, no. Por lo que sufrió, aprendió a obedecer. Hermano, y esto nos pasa a ti y a mí. El sufrimiento nos ayuda a entender cosas que quizás sin el sufrimiento no lo veríamos. Nos ayuda a obedecer, nos ayuda a entregar nuestra vida a Cristo, nos ayuda a decir: Señor, aquí estoy, ayúdame, Padre, porque yo por mí mismo no lo soluciono, no lo sé manejar, ayúdame. Necesitamos muchas veces este tiempo de sufrimiento y de angustia para dar un paso más en nuestra madurez espiritual. Y entonces aquí vemos que, versículo 45, cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. También estaban tristes los discípulos. Lo que Jesús pasó, la tristeza, despierto y enfrentando todo esto, y ellos lo pasaron durmiendo, o por lo menos este tiempo. Y les dijo: ¿por qué dormís? Venga, levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y ahora me voy a ir a Juan 18, 11. Aquí me gustaría que lo abrierais, la Biblia, Juan 18, 11. Es muy interesante. Juan 18, 11. Dice así. Estamos aquí que ya se lo están llevando Pedro con toda su fuerza y todo su genio. Dice que cogió una espada y le cortó la oreja a uno que se llamaba Malco, ¿verdad? Le corta la oreja al tío, ¿no? Le corta, ¡pam!
Y Jesús dice, Pedro, mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Miremos bien y comparemos lo que dice, Señor, si es posible, quita de mí esta copa. ¿Os acordáis al principio? Ahora está convencido de que esta es la copa que tiene que beber. Después de todo el sufrimiento que ha pasado, entiende que este es el camino que tiene que tomar. Y lo entendía antes, pero decía, si hay una posibilidad, si es posible, pero dice, no, no voy a beber la copa que me ha sido preparada. Pedro, ¿qué cambio ha habido, hermanos? Jesús es un hombre como tú y como yo y tuvo que pasar un tiempo complicadísimo, pero al final dice, esto es lo que me toca hacer y voy para allá.